Bueno amigos, estamos en esta lección de instrucciones condicionales. Recordemos que venimos de conocer un pequeño grupo inicial de instrucciones en los algoritmos, que son las instrucciones de asignación, ¿cierto? Y las instrucciones obviamente que nos sirven para declarar, ¿cierto? Para declarar las variables o constantes que vamos a utilizar a lo largo de nuestra solución algorítmica, ¿sí? Recordemos que estamos hablando desde un punto de vista algorítmico, apenas estamos creando como los ladrillos de ese futuro programa que va a existir en el proceso de desarrollo de la solución, ¿sí? Entonces analicemos este nuevo grupo de instrucciones que son las condicionales. Siempre las instrucciones nosotros estamos acostumbrados, o sea, obviamente somos digamos, un grupo de personas en las que nosotros trabajamos con decisiones todos los días. Todo el tiempo estamos tratando nosotros de abstraer cosas del mundo real eh, para volverlas en lenguaje algorítmico, algo que la computadora utilice o genere, digamos, parte de un proceso, como ya hemos hablado de cómo es la importancia, digamos, de los algoritmos en las empresas, ¿cierto? Entonces, miremos que esas abstracciones son más sencillas y más comunes de lo que pensamos. No solamente estamos hablando de sistemas súper complicados o algo por el estilo, sino en el cotidiano. Ya habíamos hablado en los procesos del lenguaje natural, en el que nosotros, de cierta manera, íbamos como construyendo a medida de procesos lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Pero ahora estamos hablando de que el flujo, ¿cierto? O digamos el conjunto de procesos que yo tengo planeado puede llegar a refinarse de cierta manera, ¿sí? A refinarse o a tomar esa decisión que le va a permitir entonces a él cambiar, ¿sí? O tomar precisamente esas decisiones de manera automática. Entonces, pensemos en estos tres ejemplos que hay en el slide, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando miramos que vamos a salir pues a la universidad o que vamos a ir para el trabajo y miramos una nube negra, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, uy, parece que va a llover, entonces debería llevar yo un paraguas o algo para yo, una capa, bueno, ahí la solución, si ven que la solución pueden ser varias, no simplemente coger un paraguas, sino de pronto romper una bolsa y ponérsela en la cabeza, yo qué sé, ¿cierto? Esas son las decisiones que van a refinar nuestra solución. Por eso realmente dos programadores no programando al lado y siquiera al lado, o sea, pueden llegar a escribir el mismo algoritmo del vecino, o sea, van a tener algunas variantes. Miremos el otro, lo mismo. Cuando tengo hambre, ¿qué hacemos? Si siento que, fíjense que ya estoy utilizando incluso la palabra sí, ¿no? Si siento que la barriga me está como doliendo o que tengo sed, entonces ahí también fíjense que ya empezamos a conocer algunas de las palabras que se van a hacer muy familiares de ahora en adelante, el sí y el entonces. Entonces, ¿qué hago? Pues me tomo un vaso con agua, o cocino, o voy a un restaurante. Lo mismo pasa cotidianamente cuando estamos nosotros en el tráfico, ¿sí? Cuando el semáforo cambia, ¿sí? Amarillo, rojo, amarillo, verde, amarillo, ¿sí? Esa secuencia aunque pareciese muy simple, está realmente coordinada dentro de un algoritmo que le está diciendo al semáforo cuánto tiempo debe estar en verde y cuánto tiempo en rojo, y obviamente el tiempo de transición va a prender un bombillo en amarillo, cosas así, ¿cierto? Pero realmente ese es incluso ese problema algorítmico siempre ha sido, digamos, uno de los más estudiados en la computación. El problema de la asignación inteligente del tráfico. Ahora en esta modernidad en la que las ciudades inteligentes, entre comillas, se están volcando a tomar datos de la misma ciudadanía para reaccionar, ¿no? Sí, entonces van a haber semáforos en los que de acuerdo a la carga de tráfico pudiese cambiar de manera dinámica. Esa es una forma, ¿no? Entonces, ya vemos que los programas de con esa misma abstracción que estamos haciendo sencilla de estos elementos cotidianos, pues obviamente en la computación pues se va a ir directamente.
Entonces, ¿cuáles son esas partes que va a tener la condicional? Precisamente la condición, que es la expresión en la que nosotros vamos a hacer un análisis de verdadero o falso. Entonces, ¿qué significa que esa condición? Que todos los elementos que estén involucrados allí en esa condición tienen que tener una característica booleana, ¿cierto? Entonces, al final de todo lo que yo pueda crear yo dentro de eso llamado como condición, debe ser válido de una manera lógica, o sea que ahí es donde tienen ustedes que conectar su precálculo y su álgebra lineal y todo eso y recordar tablas de verdad y hacer los análisis y saber cómo construir esas expresiones para que siempre la respuesta sea o un verdadero o un falso y ya vamos a ver que esos son los siguientes dos componentes precisamente. Una acción verdadera, que es cuando esa condición se cumple. Entonces dice, las instrucciones se van a ejecutar si esa condición es verdadera. Y la otra sería la falsa, ¿cierto? La falsa, que serían las instrucciones que se van a ejecutar en caso contrario. Miremos los bloques esenciales de los condicionales. El simple tiene, digamos, de esta estructura. Fíjense que ya aquí les estoy mostrando la forma en pseudocódigo como deberíamos escribir de manera correcta ese condicional. Entonces, las palabras que están en negrilla las llamamos como palabras reservadas. En PCInt, estas palabras están reservadas, o sea, no puedo utilizarlas yo para nombrar variables. O sea, yo no puedo tener una variable que se llame sí entero o tener una variable que se llame entonces de cadena. Ahí mismo hay un bloqueo, ¿sí? Que eso es lo que les expliqué en la clase pasada con los compiladores, ¿sí? Entonces, sí, entonces y fin, sí, fíjense. Entonces, entre el sí y el entonces, en el espacio de la condición lógica, tenemos especialmente, ¿cierto? Aquí, o sea, aquí es el lugar donde nosotros construimos esa validez, ¿cierto? Y aquí en el bloque de instrucciones es donde nosotros ejecutamos los procesos que van a estar, pues obviamente, dentro del análisis de nuestra solución. Miremos el siguiente y ya luego miramos los ejemplos así. Entonces, fíjense que el anterior, ¿cierto? Recuerden que solamente valida, dice, sí, es usted hombre, entonces tan y sale, ¿cierto? No pregunta nada más. Entonces, miremos el compuesto, ¿cierto? El compuesto es que tiene una condición, la misma condición que estamos tratando de aprender ahora, que es lo que vamos a hacer aparte de la matemática que ya conocen, ¿cierto? Hasta aquí no hay nada nuevo. La condición se cumple y tendríamos nuestro bloque de verdad. Entonces aquí aparece la siguiente palabra reservada, que es el si no. Entonces que es como uno trata también de que todo sea como consecuente para uno poder leer incluso la instrucción como si fuera bien. Entonces, obviamente, ¿qué pasa aquí después cuando él valida esta? Dice, si no es verdad la condición, ¿cierto? Si no es verdad la condición, entonces haga este bloque que está aquí, ¿cierto? Entonces este bloque de aquí, cuando hablamos de bloque de instrucciones, significa un número n de procesos que usted necesite para ejecutar ese algoritmo, digamos, en un sistema de sensores. Por ejemplo, si por ejemplo, aquí en una condición podría ser que la temperatura, por ejemplo, la temperatura de un invernadero llegue a 10 grados, ¿cierto? Entonces sería temperatura menor a 10, ¿cierto? Por ejemplo, si la temperatura es menor a 10, entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces, yo aquí en este bloque de instrucciones ejecutaría todas las instrucciones necesarias para hacer lo posible para que mi invernadero aumente la temperatura, que ese nuevo valor de temperatura suba a 11. Entonces, normalmente, ¿qué sería? Prender, por ejemplo, un calefactor. Entonces, aquí en esta parte del bloque de instrucciones, ahí es donde ya viene
el subproblema, ¿sí ven? Ahí se me creó un subproblema. Ahorita ya no tengo que ver nada con temperatura, sino comprender un calefactor. Entonces hay un subproblema allí y lo soluciono, no sé cómo. Ya no tengo que ver nada con temperatura, sino que ya digo, hago todos los procesos para activar ese calefactor, ¿sí? Y apenas él termina, cuando aquí en esta instrucción nosotros terminamos de cumplir todo, él se sale hacia acá, fíjense, ¿sí? O sea, él aquí, como ya hizo lo verdadero, él ya no necesita hacer lo falso, ¿sí? Pero para poder, lo mismo si esto fuese negativo, él nunca entraría al bloque primero, sino que entraría al bloque, si ven que el flujo cambia, pero se ahorra uno una lectura de las instrucciones, ¿listo? Luego miramos esto en un ejemplo. ¿Listo? Los condicionales anidados, que entonces ya vimos que están los simples y están los compuestos, ¿no? Que tienen lado y lado. Y así como tienen al lado y lado, pues entonces al lado y lado podrían tener también un sí dentro del mismo. Entonces por eso se llama anidado, porque es un sí dentro de un sí y pueden haber sí dentro de sí, depende pues de la lógica que tenga la solución. Entonces fíjense que aquí hay un ejemplo pues muy sencillo. Entonces analicemos la sintaxis, fíjense. Entonces, como normalmente a veces nosotros cuadramos en la programación el orden es con unos espacios. Fíjense que aquí hay un espacio, ¿cierto? Aquí hay un espacio, se llama la indentación, ¿sí? Y aquí hay otro espacio, fíjense. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que primero hay un sí, que es digamos, el padre, digamos, ¿cierto? Está la condición que yo valido. Pregunta, si esto es verdadero, entonces haga esto. ¿Sí ven? O sea, realmente aquí fíjense que hay un condicional simple, pero dentro del bloque de instrucciones del condicional simple hay otro sí. ¿Sí ven? Entonces, cuando aquí empieza, este es el bloque de instrucciones, este es el bloque de instrucciones del sí, ¿cierto? Del sí 1, llamémosle así, ¿sí? Del sí 1. Fíjense que luego cuando ya en segundo semestre veamos un lenguaje de programación, vamos a ver que muchos lenguajes de programación controlan este, estos aspectos usando parte de la sintaxis, que es los paréntesis, ¿sí? Entonces fíjense que ahí está el primer bloque. Y entonces acá ya adentro arranca otro sí, fíjense. La primera instrucción que hay dentro del bloque de instrucciones es un sí, pero ¿cómo se llama? Un compuesto, ¿sí? Entonces es un simple dentro y este que está acá es un bloque de un subnivel, del subnivel 2, ¿sí ven? Y este es el bloque falso, este sería el bloque verdadero y este sería el bloque falso, o sea, las instrucciones que se ejecutarían del subnivel 2 del sí. Por eso se llama anidado. Entonces, fíjense que aquí, incluso dentro de estos mismos bloques, dentro de este bloque verdadero sub 2 y bloque, podría existir en su diseño la necesidad de poner otro sí. Y existen, obviamente, incluso hay bromas, ¿no? En cuanto a los sís anidados, que hay una broma que dicen que la CIA son puros sís anidados. ¿Listo? Y el siguiente sería este. El siguiente sería los múltiples, ¿sí? Que los múltiples es una estructura o una instrucción que nos va a permitir a nosotros validar un valor y tratarlo como por casos, ¿sí? Entonces este tiene a veces muchos de esos precisamente de esos sys anidados, ¿sí? Se pueden solucionar de una manera más amable utilizando un según. Y el según funciona más o menos, ¿sí? Para que vayamos viéndolo. Pues espero en la tutoría hacer por ejemplo, un buen ejemplo con este según. Lo utilizamos a veces normalmente para hacer menús y eso, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí entra la variable de control, que es una variable que yo voy a establecer valores. Entonces precisamente en el ejemplo del menú, cuando yo digo seleccione una opción, ¿no? Y mi menú tiene de 1 a 5, ¿cierto? Entonces,
En diseño, yo podría hacer un sí anidado 5 veces, ¿cierto? O un según ordenado por los valores que pudiese tomar ese valor aquí, ¿sí ven? Entonces, si yo fuese, si tuviera, en este caso, pues aquí en la diapositiva, que yo fuese a hacer un menú de 3 opciones, este sería perfecto, miren, porque yo pondría opción aquí, entonces yo aquí en la variable de control pondría, obviamente, una variable que se llama opción. ¿De qué tipo? Pues de tipo entero. Entonces eso ya sé que yo ya en mis datos de entrada yo voy a crear una variable tal y luego la leo y cuando entro al segundo yo digo, ¿cuánto vale esa opción? ¿Sí me hago entender? Entonces aquí, digamos que acá viene mi flujo. Acá viene el flujo de lo que he leído, que no sé qué. Viene aquí, entra y dice, ¿cuánto vale esa opción? ¿Cuánto vale esa opción que acabo de leer? Entonces, precisamente aquí, entonces, si yo le pongo aquí 1, le pongo aquí 2 y le pongo aquí 3, como tal, entonces yo tendría tres opciones. Entonces, acciones, aquí donde dice acciones 1, esto es un bloque. Esto es un bloque como lo que acabamos de ver en el sí. Entonces, en el caso de que la opción sea 1, entonces haga que muestre en pantalla la no sé cuánto. En 2, las acciones respectivas y fíjense que aquí hay un elemento que es esto es importante porque de cierta manera es como un si no, el final si no, como quien dice si mi menú tenía 3 y yo escribí 5 7 8, entonces por ejemplo se utilizarían estas instrucciones para decirle, oiga, solamente son 3 opciones, o son 10 opciones, o digitó una letra, o así, si me hago entender, por eso se llama de otro modo en que esta opción no sea uno de estos valores que yo tengo en caso. Obviamente aquí no solamente son 3, son n. Yo puedo tener aquí n casos, los que yo necesite. O sea, si yo necesito hacer 10 pues 10 casos, hago 10 casos. Por eso, si yo en un análisis encuentro que ya que yo necesito hacer más o menos esto y me salen 6 7 8 anidados, pues lo más seguro es que pase que cuando yo me ponga a hacer los 6 anidados me enrede. O uno como principiante, pues uno a veces sí comete errores ahí porque se le van a cruzar los sí, bueno, eso es una historia. Entonces, la forma más fácil sería un condicional múltiple. ¿Listo? Entonces, ese es el otro tipo, ¿sí? Con esto entonces fíjense que ya incorporamos a nuestro conocimiento otras herramientas, ¿no? El sí como instrucción de toma de decisiones y los diferentes tipos de condicionales. ¿Listo? Miremos en el diagrama de flujo cómo sería más o menos la simbología de un sí sencillo. Entonces, analicemos un problemita. A ver, yo por aquí lo tengo. Miremoslo aquí. ¿Listo? Entonces el objetivo sería un algoritmo que ayude a validar si de acuerdo a la edad de una persona se especifique si es apta para votar en las siguientes elecciones a la presidencia. Entonces fíjense que, bueno, hagamos este análisis como se debería hacer. Entonces, en el espacio de entradas, ¿qué necesito? Aquí, entonces, utilicen siempre, recuerden que utilicen sus teléfonos para escribir todo este tipo de cosas. Sí, esto hace parte de la documentación de los proyectos. O sea, cada algoritmo de ahora en adelante ustedes van a tener que escribirlo. Pues obviamente aquí lo voy a hacer rápido, pero ustedes son 3 o 4 personas que pueden escribir mejores textos que los que voy a poner yo aquí como ejemplo. ¿Sí? No quiero decir que sean monosílabos o más o menos así. Ustedes deben tratar de expandir esto, ¿no? Entonces, miren, entradas que la edad de la persona que voy a solicitar, también voy a solicitar el nombre, por ejemplo, así como para no hacerlo tan sencillo. Me pida 2 cosas, solicitar el nombre. ¿Listo? ¿Qué procesos? Analicemos cuáles serían esos procesos. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es la edad válida
para votar en Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto hace parte de lo que se debe realizar en las CIPAs, cuando ustedes hacen tormenta de ideas, esto es lo que ustedes deben tratar de escribir ahí. Entonces, la edad en Colombia es de 18 años para la mayoría de edad. ¿Listo? ¿Qué otro proceso necesito hacer para solucionarlo? Debo tomar la edad de la persona, por ejemplo, ¿cierto? Y validar, que es lo que necesitamos hacer ahorita para que hagamos el condicional, con una comparación, ¿cierto? Con una comparación, si es mayor o menor que la edad límite. ¿Listo? Esos serían como los procesos, ¿sí? Tomamos la edad, comparamos, ¿cierto? Y obviamente otro proceso para tomar el nombre de la persona, ¿sí? Que habíamos puesto arriba. Recuerden que todo lo que se ponga acá en la entrada o algo así, pues obviamente necesita tener acá su proceso para no perder. ¿Cuáles serían las salidas, cierto? O los resultados que debo mostrar de mi solución. Debo poder desplegar en la pantalla los resultados de la validación, ¿cierto? Y poner un letrero que diga, por ejemplo, si es válido o algo así, ¿cierto? Que sería válido para votar. Bueno, ¿sí? Yo creo que esto es suficiente ahí como para que hagamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí un rapidito pues medio hice ahí unos texticos. Ustedes deben obviamente enriquecer, ya les dije, las entradas y todo esto, este tipo de cosas se pueden enriquecer de muchas maneras, ¿cierto? Ahorita estamos en plena era de IA, y no sé qué, pues por los generen unas imágenes, pongan un procesito por aquí extra, bueno, yo qué sé. Ahora miremos directa, bueno, entonces volvamos acá, vamos al PCInt, ¿listo? Entonces fíjense que el PCInt, ¿listo? Recuerden, creó un nuevo algoritmo, ¿cierto? Recordemos que aquí tenemos unas opciones de apoyo y aquí tenemos la lista de lo que vamos creando, ¿cierto? Aquí en la parte de variables. Aquí también está, sobre todo para esta nueva lección, miren que aquí están todos los operadores lógicos. Miren, ¿sí? Miren, están los algebraicos, que son los de hacer, pues obviamente, operaciones. Pero aquí están todo lo que hablamos ahorita, fíjense, lo que les decía de la lógica que están estudiando en precálculo y en álgebra lineal y esto, fíjense, el i, el o, el no, los relacionales que son igual, distinto, menor, menor igual, mayor, mayor igual, ¿cierto? Y estas pues son matemáticas, ¿sí? Aquí hay otras, esto no tiene nada que ver, ¿listo? Lo único que nos interesa por el día de hoy serían los lógicos, o sea, esto es lo que vamos a tratar en la siguiente tutoría para que podamos conectar de una vez los ciclos y ahí empezamos a trabajar. Bueno, voy a cerrar por aquí para no confundir más, ¿listo? Entonces voy a dejar ahí nada más abierto. Algoritmo puede votar, ¿cierto? Recordemos que siempre debemos utilizar como nombres que nombrar las cosas completamente, ¿cierto? Recuerden que la forma de documentar el algoritmo también es utilizar los comentarios. Entonces, por ejemplo, aquí, en este algoritmo, yo podría poner lo que acabé de escribir acá. Entonces dice, por ejemplo, esto, chat, ¿cierto? Este sería el comentario de este algoritmo. ¿Tá? Ahí está, objetivo, para que no quede así tan grande, lo pongo aquí. Cada línea de comentarios se debe poner aparte, ¿sí? Si no, él bloquea pues la línea. Listo, un algoritmo que ayuda a validar si de acuerdo a la edad. Entonces, recordemos la zona de declaraciones, ¿sí? Nuestra zona de declaraciones pues de variables y constantes, por ejemplo. Todo esto debe estar pues documentado, por eso es que ningún algoritmo se parece a otro porque precisamente estos comentarios pues deben ser diferentes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Recordemos, entradas, edad de la persona que voy a entonces con lo que copiemos esto también, fíjense, copy y pega, declaraciones de variables, chat para no perderme, ahí copié y los vuelvo comentarios, ¿sí?
Entonces dice edad, declaración de variables y listo. Entonces, definir, entonces aquí vamos a hacer nuestra primera declaración, que sería la variable que vamos a utilizar para guardar la edad, ¿no? Entonces definir edad, le voy a poner edad persona, ¿sí? Como el tipo en el que le vamos a guardar esa edad, ¿cierto? Sería entero. Y yo utilizo también el punto y coma para que de una vez practiquemos pues, como la forma de escribir también luego en segundo semestre. Cuando veamos el lenguaje vamos a ver que ese punto y coma es importante en lenguajes como C++, en C obviamente, C Sharp y obviamente en Java, que es el lenguaje que vamos a trabajar. Listo. Definamos otra para el nombre persona, ahí rapidito, como cadena. Recordemos que una cadena es un conjunto de caracteres que nos permite escribir como letras y manejar todo esto. Listo. Entonces, pidamos la edad, solicitar el nombre de la persona, entonces vamos a hacer. Entonces necesitamos hacer. Recuerden que hacemos un proceso como necesitamos interactuar con el usuario, fíjense que aquí en los comandos aparecen ya las instrucciones, ¿no? Entonces necesito escribir, entonces yo le doy aquí, le digo escríbame por favor digite su nombre, ¿cierto? Que ese sería nuestro primer a ver, ¿qué te van aquí? Listo. Por favor digite su nombre y vamos a hacer un proceso de lectura, ¿cierto? Entonces ahí leeríamos en el nombre, ¿cierto? Fíjense que yo voy poniendo, apenas puse nom, ya me sale como el asistente y le doy enter y él me lo pone, me lo completa. Listo, entonces hasta ahí, por ejemplo, edad, colocamos aquí edad y nombre de la persona que voy a validar usando el sistema. Como ya coloqué ahí los dos, entonces fíjense que yo digo, copio esto mismo, aquí mismo. Ahora digo, por favor, digite su edad. Ahí se me fue. Edad aquí, entonces aquí cambiamos el nombre por edad, que sería la otra variable que creamos, ¿cierto? Ahí está, ahí ya la valido. Entonces hasta ahí, hasta el momento, hemos leído, hemos hecho solo tenemos los datos, ahora sigamos. Ah, miren, aquí está el otro comentario. Entonces, solicitar el nombre de la persona, chat. Listo. Volvamos al análisis. ¿Qué otro proceso? ¿Cuál es la edad válida para...? Entonces aquí viene nuestra condicional, fíjense. Entonces, ¿qué necesitamos validar? Que esa edad que acabamos de recibir, ¿cierto? Que debemos validarlo sobre este valor, ¿cierto? Que sería 18. Entonces dice tomar la edad de la persona y validar con una comparación. Entonces esta comparación, pues ¿qué comparación sería? Cojamos esto de una vez aquí, tal. Racata. Lo volvemos comentario y téngalo. Aquí está. No. Dice tomar la edad de la persona y validar con una comparación si es mayor o menor que la edad límite. Entonces aquí viene entonces nuestro condicional mágico, ¿no? Entonces dice sí, yo acostumbro a abrir ya dos llavecitas como abro las dos llavecitas y me meto dentro de ellas para no, porque luego cuando ustedes hagan condicionales así que con o, con i, sí, que tengan varias condiciones, pues van a ver que es lo importante de esto. ¿Cuál es la condición? Sencilla, ¿no? La edad, ¿cierto? Miren, edad de la persona, vamos a decir que sea mayor o igual que 18, que es parte de nuestro análisis, ¿sí? Entonces dice, fíjense que aquí entonces el PCI también me va como diciendo, como guiando. Me dice, falta cerrar el sí, obvio, porque todavía no he escrito el resto, que es la palabra entonces. Fíjense que ahí di el espacio y me salió el de una vez el entonces. Miren, es nada más hundir enter y él lo pone automático. Incluso pone el mismo cierre, el cierre más o menos que yo les mostraba en la diapositiva. Él de una vez hace una rayita como que dice, aquí viene tu bloque, que en este caso es un condicional sencillo, y en este bloque vamos a hacer lo que habíamos dicho acá, ¿cierto? Que sería
desplegar en la pantalla el resultado. A ver, pongámoslo acá. Entonces nuestro, aquí pongámosle bloque de verdadero para mayores de 18 años, ¿cierto? Que ese fue nuestro objetivo, ¿cierto? Aquí que vamos a poner, chat, dice desplegar en la pantalla los resultados de la validación, o sea, válido para votar. ¿Qué significa eso? Pues que simplemente pongamos un letrero, ¿cierto? Que sería escribir ¿qué? ¿Es usted válido para votar por presidente? Listo, eso es todo. Pongo el punto y coma, ¿cierto? Ahí ya está nuestro primer condicional sencillo. Entonces, hagámosle el compuesto, ¿cierto? Eso sería solamente, él preguntaría, incluso corrámoslo ya mismo. Listo, entonces vamos a correrlo. Fíjense que aquí voy aquí donde digo ejecutar, ¿cierto? Entonces ahí ya aparece, ¿cierto? Entonces dice, por favor digite su nombre, Alexis. Por favor digite su edad, 34. Dice, ¿es usted válido para votar por presidente? ¿Listo? Entonces ahí funciona, normal. Pero entonces yo también quiero que miremos el condicional compuesto, ¿no? Entonces, nuestro bloque verdadero, ¿cierto? Y aquí sería nuestro si no, ¿cierto? Y ahora, si no, ya sería nuestro bloque, pongámosle aquí, este sería nuestro bloque falso para menores, ¿sí? Entonces aquí pues podemos hacer algo equivalente inverso. Usted no es, ay, ¿qué es lo que escribe? Así, no es usted válido para votar por presidente. Y aquí es cruel y le dice, vaya, tome tetero. ¿Listo? Entonces, bueno, volvamos, corrámoslo, él corre, aquí lo estamos poniendo, por favor, dite su nombre. Pedrini. A un Pedrini dice, tengo 45. Chuck, ¿es usted válido para votar por presidente? Muy bien. Reinicio. Ahora, vuelvo a correr el programa y digo, Juanita, y Juanita tiene 11 años. Dice, ¿no es usted válido para votar por presidente? Vaya, tome tetero. ¿Listo? Entonces, esta es como la forma en la que nosotros podemos utilizar esta herramienta. Además, que ya después que nosotros terminamos nuestro algoritmo, ¿cierto? Fíjense que ahí quedó un algoritmo, hicimos ahí unas 20 algo de líneas, quitamos los espacios. Bueno, ahí más o menos, ¿sí? 30 pues. Listo. Para que no se vea igual. Aquí tiene el espacio para que nos dibuje este mismo diagrama de flujo. Fíjense que esta es la herramienta es una buena herramienta. Fíjense. Aquí nos dibuja el diagrama de flujo, ¿cierto? Que es exactamente pues la traducción de ese pseudocódigo que acabamos de escribir, ¿sí? Volvamos un poquito acá. Ya vamos a volver a la presentación. Entonces fíjense, ahí está el algoritmo, esto es PCIN, ¿cierto? Y acá volvemos a la presentación, es lo que estaba aquí, miren. Este está pues más sencillo y aquí está, ¿dónde estoy? Aquí, listo. Este sería la simbología para la otra, ¿cierto? Para la que hablamos, ¿no? Que tenía dos opciones, fíjense. Entonces viene el flujo, viene por aquí, define edad, aquí en este caso nosotros hicimos doble, pedimos otro dato, recuerden que fue la edad y pedimos un nombre también. Y fíjense que aquí también es más obvio, ¿no? Miren, aquí está la B, o sea, como quien dice por aquí, es para que escribas el bloque de verdad y por acá, ¿cierto? Para que escribas el bloque de falso, ¿sí? Por este lado, o sea, es totalmente intuitivo. ¿Sí? Esta es una muy buena herramienta, ya
Miremos ya las condiciones finales de las características de los condicionales, que de cierta manera pues ya ahorita lo vimos cuando les hice el algoritmo, ¿no? Utilizar nombres descriptivos que sirvan para que nos den precisamente la idea de lo que estamos tratando nosotros de hacer en la solución. Cuando ya tengamos algunas problemáticas o conozcamos veamos ejemplos de sí, donde la solución requiera sí, múltiples sí anidados, vamos a ver que en el tiempo real, o sea, en tiempo real o en aplicaciones reales, es vital saber en qué momento para uno de anidar. ¿Sí? Si uno está anidando demasiado, 3 o 4 o 5, o sea, más de 5 niveles, ya hay que como que hay que cambiar el enfoque, ¿listo? Se deben considerar todos los casos, ya que pues obviamente nosotros estamos precisamente utilizando esa expresión lógica, que estamos diciéndole si esto se cumple, o sea, ahí es donde nosotros debemos poner los límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, validar que las opciones estén dentro de las que se pueden seleccionar, que los números que digiten sean positivos, por ejemplo, obviamente en el ejemplo de la edad, pues si yo meto -10, ¿sí? O sea, él debería decir en alguna parte un condicional donde dice, oye, estás introduciendo un número negativo, ¿sí? Cosas así. O sea, es un número inválido, una edad inválida. ¿Sí? Y así, sucesivamente, eso significa, ¿no? Coger, digamos, el valor que estamos obteniendo y cómo lo limitamos. ¿No? Y lo mismo iría, digamos, directamente allá cuando haya una lógica compleja, pues siempre tratar de utilizar diagramas de flujo, crear tormentas de ideas, hacer de mapas mentales, cosas así que nos ayude a documentar. Recuerden que documentar es parte, digamos, del proceso de desarrollo también. Y finalmente, pues algunas de las aplicaciones más importantes en las que nosotros cotidianamente vemos la utilización de un sí, ¿cierto? O de un if, ya en lenguajes de programación, son los sistemas, por ejemplo, de verificación, ¿no? De verificación de credenciales de usuario, donde obviamente estamos nosotros introduciendo un usuario y una contraseña. Eso, en el fondo, es un condicional que está validando una información. Validar esto es igual a esto es este valor de usuario que metió fulanito es igual al que tiene almacenado acá. Ah, sí, bueno, entonces sí es. ¿Sí? Lo mismo pasa con los sistemas bancarios y estos sistemas de seguridad que tienen información, ¿no? Información secuencial, ¿no? Como ahora las claves dinámicas. En comercio electrónico lo mismo, ¿sí? En todo el ecosistema de comercio en el que nosotros, o ahorita existen los sistemas de CRM, donde muchos de ellos utilizan la información que tienen de sus clientes para acercarse a ellos y enviarles descuentos, enviarles cupones, enviarles invitaciones, promociones especiales y cosas así. El ejemplo más grande también, una de las ramas más ahora que están generando demasiado dinero es en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son totalmente, todo el tiempo, una consecuencia de preguntas. Si si hay un hueco se fue, si le pegó una bola de fuego se murió, si todo lo que sea así, donde ustedes en su lenguaje natural utilicen sí, cuando apenas aparezca, ahí ya ustedes dicen, claro, entonces es un sí, así de sencillo. Y los sistemas obviamente automáticos que vemos cotidianamente en controles que están embebidos en la ciudad, ¿no? Sistemas de fotocelda que se activan automáticamente, o los semáforos, por ejemplo, los semáforos ya hablamos un poquito de eso, que es precisamente la forma como de cierta manera hay un algoritmo que maneja la secuencia con la que ellos se activan. Este sería, digamos, el final de la, de la lección, ¿sí? Recordemos, pues voy a publicarles un par de ejercicios que vamos a trabajar el día de la tutoría, como para que pronto los tengan un poquito o los vayan trabajando para que sepan de qué vamos a funcionar.
que ya pues van a estar disponibles a partir de mañana o así. Buena, estamos hablando ya muy pronto. Que tengan buen día.